que cuando salgamos de esta pandemia, de esta situación, de esta cuarentena, la gente pueda ver que este tiempo lo aprovechamos para estar con Dios y que vean reflejado el rostro de Cristo en nosotros. NRKO, TNT, dímelo. Ahora dime qué vamos a hacer. Es hora de eliminar lo que te pueda hacer caer. ¿Qué tal, familia? Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar de algunos propósitos que Dios tiene para nosotros en esta cuarentena. Sabemos que Dios tiene propósitos especiales y maneras especiales de tratarnos a cada uno de nosotros, pero algunos propósitos generales que Dios tiene para cualquiera de nosotros los podemos encontrar en su palabra, y de esos vamos a hablar el día de hoy. Para comenzar este video vamos a empezar con la palabra de Dios que se encuentra en Efesios 5:16, donde podemos ver un claro ejemplo de lo que Dios quiere que nosotros hagamos en estos días, en días de cuarentena, en días donde estamos aislados de los demás, en donde tenemos que estar en casa, en donde tenemos que guardar reposo y distancia de los demás. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros? Bueno, vamos a verlo aquí, que dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Nos habla de que aprovechemos bien el tiempo que tenemos ahora, que tenemos tal vez tiempo de más, o tal vez algunos tienen tiempo que antes no tenían y no saben qué hacer y están aburridos o están desesperados o se encuentran inquietos o tristes o con temor por esta situación, por esta pandemia. Y aquí nos habla de días malos, días como los que estamos viviendo el día de hoy, porque tal vez tú y yo, gracias a Dios, no estemos experimentando esto de manera tan cercana. Tal vez tú y yo, gracias a Dios, no tenemos un familiar que esté enfermo, o nosotros mismos no estamos enfermos, pero hay gente que sí está pasando eso, y hay gente afuera que está hablando de la enfermedad, que está hablando del temor, del miedo con el que viven, que están hablando de tiempos de escasez, tiempos malos, que si nos damos cuenta, en cualquier lugar podemos escuchar que son días malos. Entonces, la palabra de Dios nos está hablando de días como estos, días malos, días en los que tal vez allá afuera todo se ve oscuro, todo se ve mal, pero ¿qué es lo que Dios tiene para nosotros en estos tiempos? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros en estos tiempos? Bueno, yo alguna vez leí en alguna parte una reflexión sobre cómo se pule la plata, y cuando estaba leyendo esta cita me venía a la mente esta reflexión. ¿Por qué? Porque estos días son donde Dios quiere aprovechar para pulirnos, para pulir todo aquello que hay en nuestro corazón, que hay en nuestra mente, que hay en nuestro ser, que hay en nuestra alma. Todo eso Dios quiere que en este tiempo nos dispongamos para que Él pueda pulirnos a nosotros, para que Él sea quien pula nuestra alma, nuestro ser, así como se pule la plata. Y algunos están aprovechando este tiempo para entregárselo a Dios, para dejarse tratar por Dios y ver qué es lo que Dios tiene para ellos en estos tiempos. Pero también hay otras personas que están aprovechando este tiempo para cualquier cosa menos para entregárselo a Dios, que están aprovechando el tiempo para ver películas, para jugar videojuegos, hacer ejercicio en casa, para tomar clases en línea,
para aprender algo nuevo, cosas que pueden aprovecharnos, claro que sí, pero lo principal que Dios quiere que hagamos es que nos metamos otra vez con Él, que volvamos a entregarle nuestra vida, que volvamos a voltear hacia Él y hacia lo que Él tiene para nosotros. Lo que Dios quiere es que nos dejemos tratar por Él, como se trata a la plata, como se pule la plata, y podemos encontrar esto también en su palabra. Su palabra nos habla de esto, lo podemos encontrar en Malaquías 3:3, que nos dice: y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. Entonces su palabra nos está hablando de esto, que nos quiere pulir como a la plata. Y cuando yo leía esta reflexión me llamó mucho la atención, porque decía que la plata se pule en lo más fuerte del fuego, en medio del fuego, y aquel que está puliendo la plata tiene que estar ahí muy atento al proceso. ¿Por qué? Porque si deja que se pase un poco más, se pierde eso. Pero mientras él está ahí, está puliendo esa plata en medio del fuego, es ahí como nosotros en la prueba estamos siendo pulidos por Dios. Está puliendo nuestro carácter, nuestra mentalidad, nuestros sentimientos, todo lo que nosotros tenemos, Dios lo está puliendo para sacar a relucir. Pero ¿qué es lo que quiere relucir? Pues la plata, decía ahí que la plata está lista. Cuando aquel que está puliendo esa plata se puede reflejar en ella. Entonces, lo que Dios quiere pulir en nosotros es el carácter de Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros la gente vea el rostro de Cristo, no que nos vean tanto a nosotros, sino que puedan ver a Cristo reflejado en nosotros, para que cuando salgamos de esta pandemia, de esta situación, de esta cuarentena, la gente pueda ver que este tiempo lo aprovechamos para estar con Dios y que vean reflejado el rostro de Cristo en nosotros. O si tú y yo tenemos que salir en estos tiempos, que al salir la gente vea ese rostro de Cristo reflejado en nosotros. ¿Cómo? Dándoles una palabra de aliento, amándolos, dándoles una palabra que los pueda fortalecer, contagiándolos de ese gozo, de esa paz y de esa confianza que nosotros tenemos, porque sabemos en quién hemos depositado nuestra fe, nuestra confianza, en Cristo Jesús. Entonces Dios quiere pulirnos en este tiempo de cuarentena, donde las cosas al parecer se ven mal, pero este es el tiempo que Dios escogió para que nosotros volteemos a verlo a Él, para que nosotros seamos pulidos por Él, para que dejemos tratarnos por Él. ¿Qué es lo que Dios también quiere para nosotros en esta cuarentena? Hay dos cosas muy especiales que Dios quiere para nosotros. Aparte de que aprovechemos bien el tiempo y de que dejemos que Dios nos trate, que Dios pula nuestro ser, hay otras dos cosas que podemos encontrar aquí en su palabra que Dios quiere para nosotros a través de este tiempo. Las podemos encontrar en Mateo 22, del 36 al 40, que dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Entonces, aquí podemos ver dos cosas muy importantes que Dios también tiene para nosotros en este tiempo. El primero es que amemos a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Y tal vez
yo era uno de aquellos que decía, es que no tengo tanto tiempo para entregárselo a Dios, para orar, para estar ahí en la intimidad con Dios, para leer su palabra, para adorarlo. Pero ahora tenemos ese tiempo. Date ese tiempo para otra vez buscar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, lo principal que Dios quiere para ti y para mí. Que lo busquemos a Él, que hagamos a un lado todas las cosas urgentes, que tal vez puede ser el trabajo o la escuela por internet, o alguna actividad que tengamos que hacer, o hasta limpiar nuestra casa todos los días. Esas cosas que son urgentes, que las pausemos un poco, que organicemos nuestro tiempo y que le entreguemos tiempo de calidad a Dios. ¿Para qué? Para volver a buscarlo. Tal vez había gente que no había buscado a Dios antes de esto. O tal vez había gente que se había apartado un poco de Dios por las cosas del día a día, o día con día se iba alejando un poco más de Dios y terminaron muy alejados de Él. Y tal vez esa gente hoy está volviendo a Dios. ¿Por qué? Tal vez porque tienen una necesidad, o porque tienen temor, o porque no saben lo que va a pasar mañana, o porque no saben hasta cuándo se va a acabar esto. Pero están volviendo a Dios. O tal vez gente que nunca había buscado a Dios en este tiempo se dio cuenta que solamente con Dios podemos estar seguros y podemos estar confiados y podemos estar a salvo, que ni el dinero, ni el mejor trabajo, ni la mejor casa nos puede salvar de solo aquello que Dios nos puede salvar. Y tal vez esta gente hoy está volteando a Dios y está entregándole su vida a Dios. Y tú y yo debemos de hacer lo mismo. Amar a Dios con todo nuestro corazón y buscar a Dios con todas nuestras fuerzas y entregarle a Dios nuestra mente. ¿Para qué? Para que Él nos pula, para que Él transforme nuestra mentalidad, para que Él transforme nuestra manera de vivir y nos dé esa fortaleza y esa seguridad de que Él es nuestro Padre. Y que si lo tenemos a Él, todo lo demás llega por añadidura. Otra cosa que nos habla es que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Y esto es algo que también es muy importante para todos nosotros, y en especial que lo ha sido para mí estos días. ¿Por qué? Porque ¿con quién estamos pasando el mayor tiempo en estos días? Pues con nuestra familia, con la gente que vive con nosotros en nuestro hogar, con nuestros padres, con nuestros hermanos, o tal vez tú ya tienes una familia con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Con ellos es con los que estamos pasando ahora el mayor tiempo. Entonces Dios también quiere obrar en tu familia, quiere obrar primero en ti y en mí, y luego obrar en esa familia. Que si tal vez esa familia hoy tiene temor, que tú le impartas esa fortaleza de Dios, esa confianza, ese gozo y esa paz. O si todos están unidos en Dios, que sigan echando raíces y que sigan fortaleciéndose unos con otros en la fe. En estos tiempos, mi familia y yo íbamos a tener un viaje, íbamos a ir a la playa. Y hacía un tiempo ya lo habíamos planeado, estábamos muy emocionados y al mismo tiempo estaba orando con Dios, y yo le decía en mi oración: Dios, quiero que esto sea un tiempo en el que podamos unirnos como familia. Y yo le decía: Padre, que se cumpla este viaje y que este viaje nos haga fortalecernos más, que nos unamos más. Quiero pasar este tiempo con ellos, quiero pasar este tiempo con mi familia, quiero conocerlos más, quiero amarlos más. Y ya estaba planeado y estábamos muy emocionados, y de repente llega este tiempo y Dios me habló de una manera impresionante. Yo quería pasar tiempo con mi familia, pero
estaba pidiendo en un viaje donde las cosas iban a ser más fáciles, donde iba a haber más emoción, más alegría, y se canceló el viaje por las razones tan obvias que es esta cuarentena. Y ahora estoy con mi familia en la casa todos los días y Dios me decía, ahí es donde quiero que muestres tu amor, ahí en el día a día, no en un viaje, no en una playa. Yo quiero que lo demuestres en el día a día, en situaciones difíciles donde hay una cuarentena, hay una pandemia allá afuera, o en situaciones cotidianas como es día a día estar ahí, o en situaciones donde hay días que no son tan buenos para nosotros y nuestro carácter puede cambiar, o hay días donde nos sentimos más vulnerables, un poco tristes, cansados. Ahí es donde yo quiero que muestres tu amor, me decía Dios. Y yo decía, wow, yo estaba pidiendo tiempo con mi familia, pero lo pedí en un viaje donde todo iba a ser más fácil. Y tal vez en el día a día nosotros en nuestros hogares podamos tener algunos malos entendidos, podamos incluso hasta enojarnos, podamos incluso no coincidir en nuestra manera de pensar, de actuar, y podamos ser muy diferentes unos con otros. Pero ahí es donde Dios quiere que mostremos ese amor, ese carácter y ese amor que Cristo nos tuvo a ti y a mí, porque Él no hizo excepción. A pesar de que la gente no le creía y no pensaba igual, Cristo lo seguía amando, y no había un límite para su amor. Incluso amó a Judas, quien desde el primer día Cristo sabía que lo iba a traicionar, y lo amó. Entonces tú y yo debemos de amar a cualquiera, en especial nuestra familia, por más diferente que pueda ser a nosotros. Debemos demostrar ese amor, y más en estos días en los que todos necesitamos ese amor, todos necesitamos esa paz, ese gozo, sentirnos confiados y fortalecidos, porque tal vez muchos tienen miedo de que se puedan contagiar, o de que su trabajo lo vayan a perder, o tal vez ya perdieron ese trabajo y no saben cuándo lo van a recuperar, o tal vez en sus familias están viendo un poco de escasez, yo no sé, pero cualquiera necesitamos una familia unida en estos tiempos. Únete con tu familia, ama a tu familia. También únete con aquellos que te necesitan, con tus amigos, con tu iglesia. No nos dejemos atrás. Aquí es donde debemos de demostrar ese amor del cual Cristo nos está hablando en esta palabra, que amemos al prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué más es lo que Dios tiene para nosotros en estos tiempos? Muchos allá afuera están diciendo que vamos a tener una recesión, que vamos a tener una crisis mundial, que esto se va a acabar hasta agosto, que va a haber muchos más muertos y que cada vez se va a poner peor, y muchos están declarando todas estas cosas, y tal vez, como lo decía, perdieron su trabajo, o tal vez hoy están teniendo dificultad para tener ese pan de cada día, para suplir aquellas necesidades básicas como es el alimento. Tal vez hay estas cosas en las familias, pero ¿qué es lo que debemos de hacer? Aquí hay 2 citas bíblicas claves para todo esto, para cualquier situación de escasez, para cualquier situación de enfermedad, para cualquier pandemia, para cualquier cuarentena, para cualquier crisis mundial. Aquí tenemos una palabra que nos puede fortalecer y que nos dice qué hacer en estos tiempos. Y son estas. La primera la podemos encontrar en Colosenses 3:2, que dice: poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nos está hablando que tenemos que poner nuestra mirada en las cosas del cielo, en las cosas que son eternas. Nosotros estamos aquí de paso,
Nuestra vida en esta tierra es pasajera, pero nuestro espíritu se va a ir al cielo, se va a ir ahí donde todo es eterno. Es ahí donde tenemos que poner nuestra mirada ponerla en Cristo Jesús, quien ya pagó el precio para que tú y yo no tengamos que vivir con temor en esta pandemia, para que tú y yo seamos libres de la enfermedad, para que tú y yo seamos libres de la escasez, porque Él ya pagó el precio en esa cruz por nosotros. Él ya se entregó por ti y por mí. Él ya entregó su vida para que tú y yo tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Entonces tenemos que poner nuestra mirada en Él, en aquel que es la solución a cualquier problema, a cualquier pandemia, a cualquier cuarentena, a cualquier crisis mundial, a cualquier coronavirus. Él es la solución. Entonces su palabra nos está diciendo que tenemos que fijar nuestra mirada en Él, en la solución, en aquel que es la solución, no en el problema. No estar viendo las noticias todo el día y tener nuestra mirada enfocada ahí. Mejor enfocar nuestra mirada en Él, en su palabra, en la oración. ¿Para qué? Para poder fortalecernos. No creo que ver las noticias te traiga una fortaleza a ti, o que ver las noticias te haga sentir esa paz y ese gozo, esa seguridad que te hace sentir el pasar tiempo con Dios, el fijar tu mirada en Cristo. Otra de las cosas que podemos hacer la encontramos en Mateo 6:33, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces aquí nos está hablando que busquemos primero el reino de Dios, que busquemos primero a Cristo Jesús, que busquemos a Él, y todo lo demás que necesitamos va a ser añadido. ¿Cómo va a ser añadido? Yo no lo sé. ¿Por qué no lo sé? Porque Dios es el Dios de lo imposible. Él es Jehová Shaddai, el Dios de lo imposible. Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor. Él es Jehová Rafa, nuestro sanador. Dios tiene maneras sobrenaturales para hacer esos milagros y suplir todo aquello que necesitamos. Entonces yo no sé cómo Él pueda darnos por añadidura lo que necesitamos, pero sí sé que si Él lo está prometiendo en su palabra para todos los que creen, va a ser posible. Lo creo porque lo he experimentado, y creo que más de una persona que pueda ver este video también ha experimentado un milagro sobrenatural de Dios. Entonces no puede ser que podamos dudar de su palabra, aún más cuando ya lo hemos visto. Entonces pongamos nuestra mirada en Él, fijemos nuestra mirada en Cristo Jesús, y todo lo demás va a ser añadido. Tal vez perdiste tu trabajo, tal vez te las estás viendo duro para mantener a tu familia o para aportar algo a tu familia. Tal vez tu economía se está viendo afectada. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Pero si nosotros nos enfocamos en todo lo que puede estar pasando, o en las cosas malas, y perdemos de vista lo que Cristo quiere hacer en nosotros en este tiempo, lo que Cristo ya hizo por nosotros, y perdemos de vista las cosas eternas, las cosas del reino de Dios, entonces vamos a vivir ahí preocupados, vamos a vivir estresados, vamos a vivir con ansiedad y con depresión y con todas estas cosas que vienen al querer nosotros en nuestras fuerzas controlarlo todo, tener el control de todo lo que pasa. Es ahí cuando llega la depresión y cuando llega la ansiedad, porque sabes que no puedes controlar todo, pero no se lo quieres entregar a Dios. Cuando buscas primero a Dios, todo lo demás llega por añadidura.
si te despidieron de tu trabajo, pero le crees a Dios, Dios puede darte un mejor trabajo. Dios puede darte la inteligencia, la sabiduría y abrir las ventanas del cielo para que tengas tu propio negocio. O si ya tienes un negocio y se está viendo afectado por esta situación, Dios tiene la manera de darte más clientes, más ventas, de hacer que tu negocio crezca más. ¿Cómo? Yo no lo sé, pero si le crees a Dios, Él puede hacer todo posible. Si hoy te falta un pan en tu mesa y le crees a Dios, yo declaro que va a llegar. ¿Por qué? Porque estás creyendo su palabra. No me estás creyendo a mí, estás creyendo su palabra, la palabra de Dios. Y todo lo que Dios promete, Él es fiel para cumplirlo. Algunos, como ya les mencionaba, están fijando su mirada en lo que hay en las noticias y declarando que vamos a tardarnos mucho en recuperarnos y que va a haber crisis mundial y todo esto. Y están declarando eso para sus vidas, para sus familias. Están diciendo: mi familia y yo nos vamos a tardar mucho en recuperarnos por esta crisis. Tal vez no lo dicen de esa manera, pero ellos están declarando crisis en su economía, en su familia, en su país. Están declarando todas estas cosas, que no nos vamos a recuperar y que va a haber crisis y que la enfermedad va a seguir aumentando y que van a seguir aumentando los muertos. Y ellos están declarando eso y están creyendo eso. Pero en estos tiempos hay gente que está siendo más bendecida que nunca. ¿Por qué? Porque le están creyendo a Dios. Porque están creyendo en Dios. Porque están buscando a Dios. Y tal vez antes nunca lo habían buscado. Y este tiempo les permitió buscarlo y entender que solamente en Dios es que tenemos nuestra seguridad, nuestra prosperidad, nuestro gozo y nuestra paz. Y esas personas están siendo más bendecidas que nunca porque están creyéndole a Dios. Y tal vez saben que buscando a Dios van a tener esa confianza y esa seguridad. Y tal vez también saben que se van a llenar de gozo y de paz. Y tal vez también saben o no que Dios quiere que seamos prósperos y que Dios nos va a enriquecer, pero tal vez no saben hasta qué punto. Entonces hay gente que en estos tiempos se está enfocando en lo malo de la situación, que está declarando en su casa que se van a tardar en encontrar empleo, que están declarando en su país crisis, en su trabajo menos empleo. Pero hay gente que en estos momentos está buscando a Dios y está recibiendo bendición, gozo, paz y abundancia. Entonces, si tú no habías buscado a Dios hasta este punto, te invito a que lo hagas, porque no solamente vas a recibir esa seguridad para que ya no tengas más temor, no solamente vas a recibir ese gozo y esa paz que en el mundo no podemos encontrar, sino que también vas a recibir esa abundancia, esa bendición y esa prosperidad de Dios. Y si no sabes hasta qué punto, pues aquí lo podemos ver en su palabra, en Gálatas 3, 6, 7 y 9, que dice: del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Como podemos ver aquí, nos está hablando que si creemos en Cristo, nuestra fe nos va a dar esa bendición de Abraham. En nuestra iglesia, que es su iglesia cuando gusten ir, Casa de Oración Gómez Palacio, son todos cordialmente bienvenidos. Nos han hablado que Abraham
era millonario. ¿Por qué? Porque era más que millonario. Porque Abraham tenía una bendición muy grande de parte de Dios. Tenía ganado, tenía casas, tenía gente trabajando para él. Tenía una gran multitud de gente, su pueblo que lo seguía, su familia. Pero no solamente era bendecido con su ganado, no solamente tenía riquezas, no solamente tenía siervos y sirvientas y tenía gente trabajando con él y que lo seguía, sino que tenía comunión con Dios. Abraham es llamado el padre de la fe y el amigo de Dios porque hablaba con Dios sin alguien que estuviera mediando entre ellos. Moisés fue el mediador entre el pueblo de Israel y Dios, pero Abraham hablaba con Dios sin mediador. Abraham podía hablar con Dios todo el día y Dios le hablaba a Abraham. Entonces, no solamente aquí nos está hablando de una bendición financiera, no solamente nos está hablando que si creemos en Cristo vamos a ser millonarios. Nos está hablando que también vamos a recibir esa comunión con Dios, que también vamos a poder hablar con Dios cuando queramos. Y Cristo vino a reafirmarnos eso diciéndonos que Él había partido el velo, y que cualquiera ahora podía entrar y hablar con Dios, que cualquiera podía hablar con Dios en cualquier lugar, que no solamente tenían que ir al templo de Jerusalén para poder hablar con Dios. Quiere decir que ahora tú y yo podemos hablar con Dios cuando queramos, en cualquier situación y en cualquier lugar. Podemos hablar con Dios desde nuestro hogar, desde nuestro cuarto. Podemos hablar con Dios en el trabajo, en nuestra escuela. Podemos hablar con Dios en la iglesia. Podemos hablar con Dios en cualquier lugar. Porque Cristo ya rasgó ese velo. Porque si tenemos fe en Cristo y en lo que Cristo hizo, como nos dice aquí su palabra, vamos a recibir esa bendición, la bendición de Abraham, y vamos a ser llamados hijos de Abraham por nuestra fe. Y alguien que también se aferró a su bendición y que su fe hizo que Dios lo bendijera de gran manera fue Jacob. Y podemos verlo aquí en Génesis 32, del 24 al 26, que dice: entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo: déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. Como vemos aquí, Jacob luchó por esa bendición. Jacob sabía que Dios lo podía bendecir y luchó por esa bendición, no se rindió. Entonces tú y yo debemos de hacer como Jacob, debemos de luchar por nuestra bendición. Debemos de luchar por todo aquello que Dios tiene para nosotros y que Dios nos ha prometido a través de su palabra. Tal vez tú tienes una palabra especial que Dios te ha dado y tal vez Dios ya te reveló el propósito para tu vida. Si no lo ha hecho, pídele que te lo revele. Pídele que te diga cuál es tu propósito. Él es tu Padre y te ama. Y lo que pidamos con fe, Él nos lo va a dar. Si tú le pides que te revele cuál es el propósito de tu vida, cuál fue ese propósito con el cual Él te creó, Él te lo va a revelar. Y luchemos por esa palabra y luchemos por esa bendición. Aquí Jacob nos está diciendo que tenemos que luchar así como él luchó. ¿Por qué? Porque
Debemos en estos tiempos y en cualquier tiempo buscar a Dios como si quisiéramos encontrarlo. Buscar a Dios como si sintiéramos esa urgencia por buscarlo. Buscar a Dios de día, de noche, de tarde, todo el día, y buscarlo como si lo quisiéramos encontrar. No solamente buscarlo un rato y ya. Y no solamente creer que si algún momento ya tuvimos un encuentro con Cristo, podemos vivir de ese encuentro toda nuestra vida. Tenemos que buscar más encuentros, tenemos que buscar más palabra, tenemos que buscar más de Él y luchar por esa bendición hasta que escuchemos la voz de Dios. Yo me acuerdo que hace 4 años, cuando empecé a entregar mi vida a Cristo, cuando empecé a entregarle mi vida a Dios, yo me acuerdo que yo no iba a una iglesia, tenía ideas muy extrañas, y a través de la comunión con Dios Él me fue abriendo ese entendimiento. Y yo me acuerdo que escuchaba a un evangelista, G.J. Ávila, y me acuerdo que él decía que cuando él necesitaba hablar con Dios o necesitaba una revelación de Dios, o cuando iba a tomar una decisión importante y quería que Dios le dijera si estaba en lo correcto o no, él se metía en su cuarto, se ponía en ayuno y no salía de ese cuarto y no comía nada hasta que Dios hablaba con él. Entonces yo me acuerdo que en ese tiempo me sentía muy mal, y para mí era vital encontrar a Dios y hablar con Dios porque me sentía muerto en vida. Entonces para mí ya no había nada, no iba a la escuela, no trabajaba, no hacía nada. Y yo me dediqué a buscar a Dios en esos días. Y hacía lo que esta persona decía, y me metía en mi cuarto y no comía y no salía hasta que hablaba con Dios. Y yo me acuerdo que empezaba llorando y me tiraba en el piso y lloraba y solamente esperaba que Dios hablara conmigo, porque eso era lo que me daba fuerza para seguir. Era como si me dieran fuerzas para vivir otro mes, otra semana. Entonces para mí era vital buscar a Dios, pero yo me dispuse a buscar a Dios como si lo quisiera encontrar, como si de veras necesitara de Él. Y ahí fue donde Dios empezó a hablarme, y gracias a esos encuentros que tuve con Cristo, hoy puedo seguir firme a pesar de que estos 4 años no han sido fáciles, a pesar de que la gente, con el cambio que Dios ha hecho en mí, algunos se han alejado, algunos han criticado o cualquier cosa. No ha sido fácil también el cambiar de vida, una vida que llevé por 22 años, no ha sido fácil cambiarla y dejarme transformar por Dios, dejarme pulir por Dios, no ha sido fácil, pero esos encuentros son los que me han hecho permanecer de pie. Esas palabras que Dios ha hablado a mi vida han sido las que me han hecho permanecer de pie a pesar de la situación allá afuera, a pesar de las críticas y de las burlas y de todo lo que puede estar pasando alrededor. Estos encuentros me han hecho permanecer de pie, a pesar de que el camino no ha sido fácil, a pesar de que hay días que te cansas y que quieres tirar la toalla. Estos encuentros, recordar lo que Dios habló a mi vida, me hace volver a llenarme de fe, a fortalecerme y a seguir adelante, a seguir firme. Entonces te invito a que tomes este tiempo para buscar a Dios, pero que lo busques como si lo quisieras encontrar, para que puedas tener un encuentro así con Dios, para que puedas escuchar a Dios, puedas sentir a Dios, para que si aún tienes dudas o no estás convencido o no sabes si lo que estoy hablando sea o no verdad, que lo puedas comprobar tú ahí en tu casa, en tu cuarto, y que puedas de verdad disponer tu corazón
para que Dios hable a tu vida. Aquí tenemos una palabra de Dios donde nos habla de esto. La podemos encontrar en Mateo 7, del 7 al 8, que dice: sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe. Todo el que busca encuentra. Y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Entonces, aquí está la palabra de Dios respaldando esto. Aquí está su palabra diciendo: hey, hijo, sigue buscando y me vas a encontrar. Sigue tocando y se te abrirá la puerta. Entonces, sigue buscando de Dios, y no porque buscaste un día y no viste un resultado tan místico y tan sobrenatural y maravilloso, pienses que Dios no está ahí. Dios obra, claro, en lo sobrenatural, y también obra en lo pequeño. Dios obra en todo, así que debemos de estar nosotros con un corazón dispuesto a buscarle, porque tal vez ese encuentro que quieres no pase hoy, tal vez no pase mañana, pero tal vez pase en 5 días, en una semana, en 21 días, yo no lo sé. Pero aquí su palabra te está diciendo: sigue buscando, sigue pidiendo y recibirás. Sigue buscando de Dios, sigue buscando esa bendición, sigue pidiendo esa bendición y la vas a recibir. Pero también Dios nos tiene que preparar para esas bendiciones, porque sin una prueba no hay bendición. Tenemos que estar en la prueba y pasar la prueba y vamos a tener esa bendición. Podemos encontrar un claro ejemplo de esto en Job. Cómo Dios permitió que todo eso le pasara. Si no sabes la historia de Job, la puedes encontrar en la Biblia. Hay un libro especial que se llama Job. Ahí puedes encontrar su palabra, su historia. Y en resumen, era otra vez una persona millonaria. Tenía muchas posesiones y tenía una gran familia. Y Dios permitió que todo eso le fuera quitado un tiempo y le dio la lepra. Y aún así él nunca renegó de Dios y estuvo ahí firme en la prueba, y Dios le dio el doble de todo lo que tenía. Esto también pasó con José, que sus hermanos lo vendieron como esclavo, y José no renegó de Dios, y pronto llegó a ser la mano derecha del faraón de Egipto, y tuvo para suplir a su familia en esa gran escasez. Entonces, aquí están 2 pruebas de que tenemos que resistir esa prueba para tener esa bendición de Dios. Como veíamos en Jacob, él luchó por esa bendición también, resistió la prueba, luchar contra un ángel que le dislocó la cadera. Entonces, tú y yo debemos de estar dispuestos a pasar por esa prueba para tener esa bendición, y tenemos que tener un corazón dispuesto para poder escuchar a Dios, porque Dios habla donde alguien quiere escuchar. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de buscar a Dios, debemos de amar al prójimo, debemos de dejarnos tratar por Dios, debemos de luchar por esa bendición, debemos de tener un corazón dispuesto y debemos de creer en que Dios puede hacer lo imposible posible. ¿Por qué? Porque podemos ver en su palabra esto que nos dice en Marcos 9:23, que dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Entonces, si tú y yo creemos, todo va a ser posible a causa de nuestra fe. Entonces, no te rindas, sigue luchando por esa bendición, sigue luchando por escuchar a Dios, sigue luchando por cambiar, por dejarte pulir en las manos de Dios. Aquí podemos ver en la historia que leíamos de Jacob,
en Génesis 32:25 que el ángel le dislocó la cadera a Jacob. Entonces, antes de darle la bendición, le dislocaron la cadera. Y él pudo en ese momento rendirse y tirarse al piso y dejar de luchar porque le dislocaron la cadera. No creo que alguien dé las gracias cuando le dislocan una cadera y dice, gracias ángel, es lo que estaba esperando, que me dislocaran la cadera, ya me hacía falta. Yo creo que a él le dolió bastante, pero aún así no se rindió y siguió allí luchando hasta que el ángel le dijo, ya suéltame porque amanece. Y él le dijo, no te dejaré hasta que me bendigas. Aún con el dolor, aún con la prueba, aún con la situación, Jacob siguió luchando y no se rindió. Y fue ahí donde obtuvo esa bendición. Job no se rindió y obtuvo esa bendición. José no se rindió y obtuvo esa bendición. Entonces, tú y yo no tenemos que rendirnos y tenemos que seguir luchando y creyéndole a Dios. El ángel marcó a Jacob de por vida, dislocándole la cadera. Lo marcó antes de darle esa bendición. Lo preparó. Entonces, tú y yo también vamos a ser marcados por Dios. Un encuentro con Cristo lo cambia todo y nos deja marcados. ¿A ti cómo te marcó el Señor? A mí me marcó después de esos encuentros porque fueron muy impresionantes para mí en esos momentos. Como les decía, yo no tenía nada, no estudiaba, no trabajaba, no tenía un propósito por el cual estar vivo. Me sentía muerto en vida, incluso intenté suicidarme 2 veces, tratando de causarme una sobredosis, pero en esos momentos era cuando Dios más me hablaba. Y esto ya lo he dicho en varios videos, pero como les decía, es algo que cuando Dios te habla, cuando tienes ese encuentro con Cristo, todo cambia y no lo puedes olvidar y es lo que te da fuerza para seguir. Y en esos momentos era cuando Dios más me hablaba y me decía que Él tenía un propósito para mí, que Él tenía cosas grandes para mí y que Él no quería que yo me sintiera así, que Él me había dado esta familia, este hogar y ese negocio para que yo viviera feliz y no tuviera que preocuparme. Entonces, eso me marcó a mí y hizo que yo dejara esa vida de drogas y de alcohol y que yo fuera soltando el odio que tenía por la vida y por todo. Entonces, Dios me quitó eso. Dios me marcó de esa manera. Ahora cuando veo esas cosas ya no es algo que me llame la atención. Dios ya me marcó y me sacó de esos lugares, de esa manera de vivir. Me marcó también con que antes siempre quería tener la razón y por cualquier cosa enojarme y discutir. Y ahora cuando alguna vez discuto con alguien me siento triste y no puedo esperar para ir y pedir perdón, aunque tal vez yo sienta que no tuve razón por la cual discutir y por la cual tenga que pedir perdón. Aún así lo hago porque Dios me marcó de esa manera. ¿A ti cómo te marcó el Señor? Si aún no has tenido ese encuentro, te sigo invitando a que lo hagas para que experimentes este cambio, este encuentro y veas cómo un solo encuentro con Cristo puede cambiarlo todo. Entonces aquí vemos cómo a pesar de la situación tenemos que buscar a Dios y tenemos que avanzar y no nos podemos rendir. Yo me acuerdo que en esos
esos momentos en los que me sentía muy mal y no tenía ganas de nada, yo me acuerdo que me la pasaba llorando y tirado en el piso y sin ganas de nada. Y me acuerdo que mi papá siempre iba conmigo y me decía estas palabras que hasta el día de hoy también las recuerdo y digo, wow. Me veía tirado, me veía llorando, o yo corría a abrazarlo a él porque necesitaba fuerza, necesitaba ánimo, necesitaba algo que me hiciera salir adelante, que me hiciera dejar toda aquella tristeza. Y me acuerdo que él me decía, sal de tu cuarto, sal de la casa, báñate, arréglate y sal. Aunque tengas que ir arrastrando, pero sal, no te quedes aquí, sigue avanzando, aunque te tengas que arrastrar, aunque tengas que gatear, pero sigue avanzando. Jacob siguió avanzando a pesar de que le dislocaron esa cadera. Job siguió avanzando a pesar de que lo perdió todo en un momento. José siguió avanzando a pesar de que era un esclavo. Ellos sentían dolor, tenían una situación ahí y aún así siguieron avanzando. Tú y yo debemos de seguir avanzando, debemos de seguir adelante. ¿Y qué es lo que necesitamos para seguir adelante? Necesitamos la gracia de Dios. Para seguir adelante y no rendirnos necesitamos de su gracia. También su palabra nos dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Necesitamos de la gracia de Dios. Y cuando hablamos de gracia de Dios, no puedo yo pensar en otra cosa que no sea en esto. Primera de Corintios 12, del 7 al 9, que dice, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Aquí podemos ver cómo Dios le está diciendo a Pablo, bástate en mi gracia. Lo que necesitas es mi gracia. Para que Pablo no se volviera orgulloso por tantas revelaciones de Dios, él le dejó ese aguijón. ¿Para qué? No para que pecara, no para que practicara el pecado, no para que se enojara con Dios, sino para que se diera cuenta que lo único que necesitaba era la gracia de Dios para seguir adelante, para no rendirse, para no volverse orgulloso, para no regresar al mundo, para vencer cualquier pecado, cualquier mal pensamiento, cualquier situación, cualquier estancamiento. Necesitaba la gracia de Dios y Dios se lo dejaba claro, bástate en mi gracia. Es ahora Dios diciéndonos, bástate en mi gracia, para no rendirte, para salir adelante, a pesar de esta situación, a pesar de la cuarentena, a pesar de la enfermedad, a pesar de todo lo que pueda pasar, bástate en mi gracia. Entonces, si necesitas algo, pídeselo a Dios. Pídele de su gracia. Si necesitas más amor para en estos tiempos estar con tu familia, pídeselo a Dios. Si necesitas fortaleza en estos tiempos, porque la escasez, la cuarentena te debilita, pídeselo a Dios. Si necesitas un trabajo, pídeselo a Dios. Si necesitas paz en tu vida, pídesela a Dios. Si necesitas gozo, si necesitas que tu familia se una más, si necesitas un alimento, si necesitas esa provisión de Dios, pídesela con fe. Recuerda lo que hablamos, para el que cree todo le es posible. Por nuestra fe vamos a recibir la bendición de Abraham. Entonces,
Entonces, bástate la gracia de Dios. Todo lo que necesitas, pídeselo a Dios, pídele de su gracia. La gracia es un favor inmerecido y es algo que Dios tiene ahí para nosotros, que a Él no le importa lo que hagamos, porque su palabra dice que nada nos puede separar de su amor. Su gracia va a estar ahí, su presencia va a estar ahí. Entonces, en estos momentos de cuarentena, lo que Dios quiere es que tú y yo le busquemos, que pidamos de su gracia y que no nos rindamos, que podamos salir de esta cuarentena pulidos por Dios, reflejando el rostro de Cristo para salir más que vencedores y para salir con una presencia de Dios más que nunca y demostrarle a toda la gente que hay un Dios que siempre nos está viendo, que nos está escuchando y que nos ama porque Él es nuestro Padre. Entonces te invito a que busques de Dios en estos tiempos y que le entregues a Él todas esas cargas y todo aquello que no puedes cambiar para que su gracia te haga cambiarlo. Dios te bendiga. Te invito también a que si quieres buscar a Dios y que si es la primera vez que vas a intentar buscar a Dios y sentiste a través de este video que Dios habló a tu vida, te invito a que juntos hagamos una oración donde tú le abras las puertas de tu corazón a Cristo y lo dejes entrar para que Él pueda obrar cada vez más en tu vida. Este es un paso fundamental para buscar a Dios. Y te invito a que juntos hagamos esta oración donde vamos a decirle a Dios que entre a tu vida. Te invito a que cierres tus ojos y hagas esta oración con fe, como hablamos de la fe, de que para el que cree todo es posible. Si tú crees en esta oración y crees que Dios la va a escuchar y va a obrar en ti, entonces ahí va a ser Dios que esta oración cobre poder con la fe con la que la realices. Entonces te invito a que juntos hagamos esta oración y cerrando nuestros ojos le digamos al Señor: Señor Jesús, en este día te acepto como mi único y suficiente Salvador para perdón de pecados y vida eterna. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que mandes a tu Espíritu Santo en mí para que me ayude a vivir conforme a tu palabra, para que me ayudes a seguir transformándome en tu palabra, para que me ayudes a tener un encuentro personal contigo, hablar contigo y escuchar tu voz, para que me des esa fortaleza, ese gozo y esa paz que necesito, pero sobre todo me llenes de tu amor para vivir confiado. Te abro las puertas de mi corazón y te entrego mi vida para que puedas obrar en mí. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Su palabra dice que tenemos que confesar también con nuestra boca que Cristo es nuestro único Señor y Salvador, que tenemos que reconocer que Él murió y resucitó al tercer día por ti y por mí. Y también dice que cuando uno de sus hijos regresa al camino, hay una fiesta en el cielo. Entonces, si tú hiciste esta oración y le creíste a Dios y la hiciste con fe, créeme que hoy hay una fiesta en el cielo por tu vida, porque aceptaste a Cristo como tu Salvador en tu corazón, porque le abriste las puertas de tu vida para que Él obre. Entonces, hoy hay fiesta en el cielo y todo el pueblo de Dios está gozoso por eso. Que Dios te bendiga y recuerda lo que hablamos en este video y no te rindas. Que esa fe te haga seguir adelante y que la gracia de Dios te haga no rendirte y seguir avanzando hasta que todas las bendiciones de Dios puedan llegar a tu vida.